hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, ¿por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno su hermano sus ofensas. Oremos. Bendito Padre, te damos a ti toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, todo el crédito lo mereces. Pido que nos hables esta mañana. Úsame, Señor, yo te necesito. Ayúdame con la exposición de tu palabra. Que tu palabra toque nuestros corazones, que cambie nuestra manera de pensar, que salgamos de aquí un poco diferentes y edificados por tu palabra. Tu palabra es verdad. Que sea tu palabra predicada esta mañana y que tú seas glorificado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Puede tomar su lugar dando fuertes palmas al Señor. Hoy continuamos con la segunda parte de esta miniserie que he titulado Aprender a Perdonar. Diga conmigo: aprender a perdonar. Hay mucha gente que ha pasado toda una vida entera y no ha podido perdonar a sus padres, por ejemplo. Y aún después de que los padres ya fallecieron, siguen teniendo ese rencor, esa amargura en contra de sus padres. Mucha gente vive dolida que porque los padres no le dejaron nada, o sea que si tuviesen, por ejemplo, una herencia y se la dejan esa herencia al hermano mayor, pero pues los padres típicamente hacían o hacen esto porque confían en el hermano mayor para que divida la herencia y se la reparta a los demás, pero muchas veces, varias veces el hermano mayor o hermana mayor que se queda con la herencia pues le da menos de lo que se merecía o se queda con todo el dinero. El fin es de que muchos viven dolidos, ofendidos con sus padres que tal vez ya fallecieron, que porque les dejaron dinero a otras personas. Mucha gente vive dolida, entonces de esta manera viven amargados porque la mamá no les compró los guaraches o las chanclas o las botas o lo que sea cuando eran niños, y entonces crecen con ese resentimiento de que mami y papi no me quisieron. Crecen con ese dolor
porque pues nunca aprendieron a perdonar. Las personas viven amargadas, viven frías, viven sin ganas en la vida, viven con una depresión, con matrimonios destruidos o estando a punto de ser destruidos, vidas destruidas, y todo porque nunca jamás aprendieron a perdonar y no pudieron perdonar. Cuando no perdonas, al único que te estás causando daño es a ti mismo. Cuando le sigues dando vueltas y vueltas a lo que te pasó, pues es como trayendo ese veneno mortal del pasado y reviviéndolo y reviviéndolo. Cuando no perdonas, repito, a la única persona que estás dañándote es a ti mismo. Y yo lo siento, quiero hacer una pausa y decir lo siguiente. Si fuiste ofendido, si te hicieron algo, tal vez cosas muy graves, muchas otras veces son cosas sencillas, pero cualquiera que sea, lo quiero decir desde aquí, desde el púlpito, que lo siento mucho por ti. Créeme de corazón, lo siento mucho por lo que has pasado, por lo que te hicieron, pero para seguir adelante en la vida, y este es consejo bíblico y creo muy sano, para seguir adelante en la vida es necesario transitar por esos caminos que se llaman el perdón. Es necesario aprender a soltar las heridas, a dejar esas heridas atrás y las ofensas del pasado, y ofrecer y dar compasión y misericordia. Diga conmigo, compasión y misericordia. Pero muchas veces, en vez de dar compasión y en vez de tener misericordia para con los demás, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos defendemos, y esto es natural. Y muchas veces la manera en la cual se defienden no es confrontando a la persona que pecó contra sí, como lo estudiamos la semana pasada. O sea, si alguien peca contra ti, lo que tienes que hacer es confrontarlo, es ir con esa persona solos. ¿Sí? Esto lo hablamos la semana pasada. Van solos y se confronta a esta persona, se le explica lo que sucedió, y si están de acuerdo, bien, entonces se arrepiente la persona, hay un perdón, hay una sanidad. Si no entiende, bueno, se llaman entonces a uno o dos testigos. Si no se entiende, entonces se llama a la iglesia, y si no se entiende ya aún con la iglesia y la autoridad de la iglesia, bueno, como lo estudiamos la semana pasada, entonces se trata así como gentil, pagano. Ay, hermano, eso no suena muy bonito. Bueno, eso es lo que dice la palabra. Pero muchas veces, en vez de confrontar, una sana confrontación, lo que empieza a suceder es de que uno se quiere vengar. ¿Y la venganza de quién es? Romanos 12, 17 nos dice: nunca, jamás, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Ese mal por mal habla de una venganza. Bien, entonces a nadie, nunca, jamás se le viene hacia esa persona como con una venganza. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Esa palabra honrada la estudiamos un poco la semana pasada también. Que honrada es una persona que tiene el respeto de los demás. ¿Y por qué tiene ese respeto? Porque es una persona prudente. Persona prudente es una persona que calcula y sabe usar la mente cuando va a hablar. O sea, no nomás suelta cualquier cosa, no nomás suelta cualquier cosa que tiene adentro, sino lo habla con una prudencia de tal manera de que calcula los riesgos de cómo es lo que está diciendo. Porque muchas veces, si dices algo equivocadamente, lo único que vas a causar es un pleito. Y pues eso tampoco es sano. Entonces, compórtense cada uno de una manera para que el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo que sea posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Estoy en el 19. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor.
Pero el deseo de retribución es una acción completamente normal. Al ser ofendidos, pues uno normalmente quiere defenderse, pero nosotros como cristianos nacidos de nuevo vivimos en una ley o bajo una ley mucho más alta, que esa ley se llama el amor, y en el amor está basado todo lo que es el perdón. La Biblia, como nos dice en Mateo capítulo 5, cómo es de que nosotros debemos ser con los demás. Oíste que fue dicho, capítulo 5, versículo 38, ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistéis al malo. Antes a cualquiera que... vamos al versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, número 1, amad a vuestros enemigos. Oye, ¿cómo está eso de amar a nuestros enemigos? Eso como que no es natural, ¿verdad? Claro, es imposible hacer esto independiente de la ayuda del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu de Dios, con esa nueva naturaleza, esa persona tiene la capacidad de realmente amar a sus enemigos. Pero fuera de ahí es imposible. Nosotros, cristianos, nacidos de nuevo, todos aquellos en quienes el Espíritu de Dios mora, estas personas tienen esa capacidad de poder amar a sus enemigos. Entonces, ¿qué se dice? Amad a vuestros enemigos, es una. Bendecir a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y todavía orar por aquellos que os ultrajan y persiguen. ¿Para qué? Para que seáis niños, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí recuerdan la semana pasada que estudiamos de todo el texto, todo el capítulo 18 de Mateo? Es una enseñanza de cómo debemos ser como niños. El que quiere ser el mayor en el reino de los cielos tiene que ser como niño. Para entrar en el reino de los cielos tienes que ser como niño. Tenemos que cuidar y proteger como niños. Tenemos que, no quiere decir con una mentalidad de niños, sino con ese sentir de humildad. Bien. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. Porque si nomás amas a los que les aman a ustedes, o sea, si nomás amas con aquellos que te llevas bien, con aquellos que te caen bien, que tienen una amistad y todo, si nomás amas a ellos, pues entonces ¿qué recompensa tienes? Y no hacen así también los mismos publicanos. Y si nomás saludan a los hermanos, a vuestros hermanos solamente, entonces ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa perfección se habla de una madurez, de que está uno creciendo y siendo más y más como el Padre, porque cuando tú perdonas es ahí cuando estás siendo más y más como Dios, y se está mirando en ti el carácter de Dios en tu vida, en mi vida. ¿Cuándo? Cuando leemos la Biblia. Eso es algo muy bueno. Cuando memorizamos la Biblia, ciertamente tiene sus frutos, pero somos más y más como el Señor, que reflejamos su carácter cuando nosotros perdonamos. Una de las razones principales que las personas rehúsan perdonar es por un sentido de indignación, de una justa indignación, donde una persona ofendida, pues la persona ofendida cree erróneamente que se está comportando de acuerdo a las circunstancias de una equidad, y entonces van colectando joyas de justicia en su libro interno
de lo que son las heridas, que eso trae amargura y trae rencor, pero la persona se rehúsa para perdonar porque cree que está funcionando justamente, erróneamente piensa que está en lo correcto y está en lo justo. Entonces es una de las razones por las cuales las personas rehúsan o no quieren perdonar. El secreto, la clave, la solución, pues para todo es perdonar, y esto es soltar, es dejarlo en las manos del Señor, es confiar en el Señor y soltar lo que sea. Ya lo estudiamos la semana pasada, todo lo que es esa palabra afiemi, que es la palabra para perdonar, que se encuentra 146 veces en el Nuevo Testamento, y como de esas 146 veces, 73 de esas veces quiere decir déjalo o dejar. Muchas veces tenemos que dejar esas cosas, tenemos que soltar esas ofensas que fueron en contra de nosotros. Amén. Otra de las razones por la cual la gente se resiste a perdonar la transgresión es por una autoprotección, una protección propia. Creen otra vez erróneamente que recordar las heridas del pasado de alguna forma u otra como que les va a funcionar como un escudo para que no lo vuelvan a herir de nuevo. Y entonces no perdonan por una perseverancia interna propia que los lleva a mantener en memoria todo lo que le hicieron, todos los rechazos, todas las vergüenzas, el desprecio, el dolor, traiciones. Todas esas cosas las mantiene, pero las mantiene ¿por qué? Porque es una manera de que se trata de autoproteger, y también esto produce heridas, produce dolor y te aleja de una sanidad y te aleja del Señor también, desafortunadamente, porque de ahí crecen raíces de amargura, y que de acuerdo al libro de los Hebreos es aquello que impide o te impide de la gracia. Lo único entonces que podemos hacer es soltar el pasado, soltar el dolor y perdonar. Diga conmigo, perdonar. El perdón es lo más evidente de la nueva naturaleza de Cristo en tu vida, en mi vida. Vemos a Esteban en Hechos capítulo 7 verso 60, cuando él estaba puesto de rodillas y clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, entonces durmió o murió. Este fue un hombre quien la Biblia dice que era un hombre sabio y lleno del Espíritu Santo. Dio uno de los sermones más impresionantes en el Nuevo Testamento. Un hombre joven, usado por el Señor, un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y una persona llena del Espíritu de Dios responde y habla de esta manera: perdónalo, Señor, ellos no saben lo que están haciendo. No se los tomes en cuenta este pecado, Señor. Y habiendo dicho esto, murió. También lo vemos en nuestro Señor Jesús, Lucas 23, 34. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. O sea, con una burla, diciendo: si ese es el Cristo, el escogido de Dios, pues que se salve, que se baje de esa cruz, mientras que Jesús estaba orando por ellos. ¿No es así como nosotros debemos hacer? Orar por aquellos que nos aborrecen. Porque si no, entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los gentiles y los paganos? Que nosotros nomás saludamos a los que nos caen bien. ¿Habrá alguien que no te cae muy bien? ¿Habrá alguien que si lo saludas bien, y si no, pues mejor? Bien. José también perdonó a sus hermanos. Lo vimos la semana pasada, Génesis capítulo 50, verso 19 al 21. Sus hermanos le habían vendido para ser esclavo. José los perdona. El rey David perdona también la vida de Saúl, cuando Saúl estaba buscándolo para matarlo.
¿Qué hace el rey David cuando tiene la oportunidad de salvarse a sí mismo, de autoprotegerse? Pues lo perdona. El perdón es un principio fundamental del carácter de Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento, numerosas veces en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento. La virtud más alta, repito, de la semana pasada, la virtud más alta del hombre es el perdón. ¿Por qué? Pues porque el perdón refleja ese mismo carácter de Dios. El perdón es lo que mejor demuestra el amor de Dios para con nosotros y viviendo en nosotros y por medio de nosotros. La clave o la llave la clave, se podría decir, para que la iglesia se mantenga unida es el perdón. Porque si no aprendemos a perdonarnos el uno al otro, pues ¿qué hacemos? Nos dividimos. Uno se va a un lado y el otro se va al otro. El perdón es esencial para la unidad de la iglesia. ¿Alguien habló mal de ti? Perdónalo. ¿Alguien te ofendió, te hizo un mal? Ten compasión de él, no sabe ni lo que está haciendo. Perdónalo. ¿Alguien está levantando falsos en contra de ti? Perdónalos. Ya hay que parar de pensar en esas ofensas. O sea, porque cuando le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a esa ofensa, básicamente nos estamos autodañando a nosotros mismos. Ya hay que parar de pensar en estas cosas. Dice, bueno, esto, Pastor Andy, ya suena mucho como técnicas o estrategias. ¿Hay algo bíblico para apoyar eso? Bueno, pues se podría decir que sí, en Filipenses capítulo 4, verso 6 en adelante. No estén ansiosos por nada, más bien orad y con todo, venid al Señor con ruego, acciones de gracias y súplicas. Por nada estéis afanosos, preocupados, ansiosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracias. El siguiente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo ese entendimiento, los guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto que eso está hablando de cuando estemos ansiosos o tentados para estar en una preocupación o algo que nos está atacando, hay que ponernos a orar. ¿Con qué clase de oración? Ruego, acción de gracias, súplica, todas estas cosas. Nos ponemos a orar. Y luego, después del orar, viene esa paz que sobrepasa entendimiento. Y luego hay que cambiar nuestra manera de pensar. Hay que perdonar, hay que soltar. Ya hay que parar de darle vueltas al mismo problema y no, pues me traicionó, y no, nomás le veo la cara, no, pues me hizo esto, y no lo puedo ni ver. O sea, ¿y por qué? Porque pues uno le está dando vueltas y vueltas al asunto, y la única persona que se está dañando es a uno mismo. Para de pensar en la ofensa. Para de darle vueltas. Hubieron unos misioneros que fueron a los esquimos o los esquimas, esquimales, no sé si es la palabra correcta. Entonces fueron estos misioneros y estuvieron con ellos varios años, aprendieron a hablar el lenguaje común de los esquimales y pues les predicaban, estuvieron con ellos, vivieron con ellos varios años. Y notaron que no había una palabra en el vocabulario de los esquimales para el perdón. Entonces los misioneros lo que hicieron es crearon una palabra de los esquimales, para que fuera la palabra perdón o un equivalente a la palabra perdón. Y esta es la palabra perdón de los esquimales. Se dice Ishu Maji Jung Nai Nermik. ¿Puede decirlo? Está más fácil.
Esto lo que quiere decir literalmente son un conjunto de varias palabras, pero las pusieron juntas. Quiere decir not able to think about it anymore. Lo tradujeron en inglés, que para nosotros sería no poder pensar en eso jamás. Es muy adecuado, no pensar en eso ya jamás. Si nosotros pues claro que tenemos esa capacidad de recordar estas cosas, y tal vez para olvidarlo sería algo cerca de imposible, o sea, olvidarlo totalmente de nuestras mentes, pero sí podemos hacer de nuestra parte, con la ayuda del Espíritu Santo, pues para que dejar eso, soltar eso. ¿Para qué? Para que no nos haga daño. Pero sí debemos de parar de darle vueltas y vueltas a ese asunto, porque si no, pues repito, el único que nos estamos haciendo daño es a nosotros mismos. Y si nos dañamos, si le seguimos dando vueltas, pues lo que pasa es de que te vas a crear una persona amargada y una persona hasta vengativa. Te vas a querer desquitar de esa persona. Vas a querer siempre atacar a esa persona. Cualquier cosita que sale de su boca, ya lo estás contraatacando. Había un rey, el rey Luis, el 12 de Francia, que este rey dijo lo siguiente, y esto refleja la naturaleza humana sobre lo que es el perdón. La naturaleza humana no quiere perdonar naturalmente. La naturaleza humana, carnal, se quiere defender. Esto es lo que dijo el rey 12 de Francia. Dijo, no hay ninguna aroma que sea más dulce que la del cuerpo muerto de tu enemigo. El señor era matón. Oye nomás lo que dice. No hay ninguna aroma que sea más dulce, ay sí, que la que da el cuerpo muerto de tu enemigo. No se consiguen ese perfume, esa aroma. Le preguntaron esa misma pregunta a un niño, le dijeron en una escuela en Europa, no sé dónde, en qué parte de Europa, pero dice lo siguiente. Le preguntan a un niño, ¿qué es el perdón? Y el niño se pone a pensar y el niño responde, dice, es como la aroma que da una flor después de haber sido pisoteada. El niño tenía mucho más entendimiento y sabiduría que ese rey de Francia. 23, versículo 23, ya entremos en nuestro pasaje. ¿Tienen su lápiz y todo para apuntar y para escuchar las hojas de la Biblia? Vamos a entrar. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante, es como. Cada vez que uno estudia la Biblia y si dice es semejante, es como o es similar a, eso nos da a entender de que viene una parábola. Una parábola era algo que se le decía como wordplay, es como una ilustración para comprobar o para enseñar algo celestial, para dar un punto. Bien, entonces Jesús dice la siguiente parábola. Esto es lo que es una parábola para ilustrar un punto, porque todo esto está conectado con los pasajes que vimos la semana pasada. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando leemos esa palabra siervos, no se refiere como a sirvientes o a sirvientas que viven en la casa del real y pues en la mañana se levantan temprano y empiezan a poner las tortillas y a cocinar en la casa, a hacer sus pancakes, sus waffles, quién sabe. O sea, no se refiere a ese tipo de siervos. Cuando se lee esta palabra siervos, se entiende que estos siervos pues eran gobernantes provinciales, eran personas de alto rango, eran dirigentes, gobernadores en sus departamentos regionales o estados, se podría decir.
provinciales, y pues ellos tenían que entregar cuentas del producto de los impuestos de su propia región. ¿Por qué digo, por qué se cree de esa manera? Pues es por la cantidad de dinero, 10,000 talentos. O sea, eso es un dineral. O sea, eso no es cualquier siervo. Esto ya era para un gobernante, para príncipes, para personas en posición oficial sobre el pueblo. Veamos entonces el 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Diga conmigo, 10,000 talentos. 10,000 talentos. Bueno, vamos a tener que hacer una diferencia de lo que es un talento y lo que es un denario. ¿Bien? Un talento y un denario. Para empezar, un denario era una moneda de plata, típicamente de plata. Era una moneda romana, del Imperio Romano. Y esta moneda tenía un peso de aproximadamente 4 gramos. 4 gramos convertido a lo que nosotros aquí usamos, que son libras, sería el equivalente de 0.008 libras. O sea que no es ni la mitad de la mitad de la mitad de una libra. Es una monedita bien pequeña. ¿Bien? Bueno, y un talento, que es lo opuesto de un denario, un talento pesaba aproximadamente 33 kilos. Y era típicamente de oro o de plata. 33 kilos convertido a libras son 75 libras. Entonces, no piense usted que un denario es como una piedronona de 75 libras. O sea, trae un denario, una piedronona de 75 libras. No es así, sino que lo que componía un talento, me refería a talentos. Lo que compone un talento eran aproximadamente 6,000 denarios. Los denarios, recuerden, es esa monedita pequeña de 4 gramos de peso. Bien. Entonces, un denario un denario era típicamente la paga de un obrero o de un soldado por día. Bien, y eso lo vemos en el capítulo 20 de Mateo 20 del 1 al 2. En otra parábola Jesús mismo nos lo enseña de esa manera, que un denario era básicamente lo que una persona ganaba al día. Muy bien. Entonces, supongamos que aquí en los Estados Unidos el promedio de lo que se gana al día, cualquiera que sea el trabajo o el oficio, es aproximadamente unos $100 al día. Casi siempre es alrededor de unos 100 días. Unos ganan más, otros ganan menos, pero el promedio son $100 al día. Bien, entonces supongamos que ganas $100 al día, que sería el equivalente de un denario. Pero para que un denario sea un talento, tiene que ser multiplicado por 6,000. Bien, que 6,000 multiplicado por 100 serían 600,000. Multiplicado por 10,000 talentos sería el equivalente de 600 millones de dólares. Bien. Entonces, cuando se dice, bueno, debía 10,000 talentos, para nosotros un equivalente actual serían aproximadamente 600 millones de dólares. ¿Qué harías con 600 millones de dólares? Antes decían, no, pues si yo le pego al gordo, lo primero que voy a hacer es dar mi diezmo. Ya no está eso del gordo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todavía sigue? ¿Quién sabe, verdad? Mensaje y... no compren esas cosas. Eso no es de cristianos. Yo sé lo que les digo. No se metan en eso de los juegos, lo cual va a ser adicción para ti. Y pues no te endeudes y no te metas en esas cosas. Bien. Pero imagínense qué haría uno con 600 millones de dólares. ¿Qué haría uno con $1 millón de dólares? Se hace loco. No sabe qué hacer. Bueno, básicamente, repito, este hombre debía aproximadamente 600 millones, que sería... eso es imposible
para una región de ver por un año. Se cree entonces que este hombre estaba retrasado varios años con su deuda de su región para con el rey. Entonces como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo. Venderlo, pues no se iba a pagar, no se iba a ganar lo que se debía, ni iba a llegar ni cerquitas a lo que se debía. O sea, supongamos que fuera un esclavo y lo venden por muchísimo, pues ni se va a comparar con esos 10,000 talentos que se deben. Pero era pues como una satisfacción, era como para decirle a todo el mundo: si no pagan sus deudas, les van a ser vendidos como esclavos o echados en la cárcel y todo esto. Entonces esto es lo que pasa. Ordenó su señor venderle, y a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda, la cual no se iba a poder pagar completa, no, ni iba a llegar ni a la mitad de la mitad de la mitad para pagar esa deuda, aunque se vendiera. Versículo 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo pues fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó toda la deuda. Le perdonó toda la deuda. ¿Qué quiere decir eso de que lo perdonó? Que le da tiempo, que le da unos cuantos años para que vaya pagando la deuda, y o sea, en cuanto tenga un poquito extra va pagando más y esto. No, cuando dice que se la perdonó, otra vez afiemi, pues aquí se refiere a que le canceló la deuda. O sea que ya no debía nada. Entró debiendo 10,000 talentos y de repente ya no debe nada. Bien, le fue cancelada esa deuda. Y saliendo aquel siervo, pues este siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios es aproximadamente el salario de una persona por 3 meses, que trabaje de lunes a jueves, con sus 40 horas. Son cálculos que me puse a hacer. Yo ayer en la noche específicamente me sentía como matemático haciendo todos estos cálculos, que sería aproximadamente $6,750 o alrededor de unos $7,000. Que fíjese, $7,000 no se compara nada con 600 millones, ¿verdad? No es ni siquiera ni un penny en comparación. O sea, esto es la realidad de la parábola. Muy bien. Entonces, y esto pues es muy interesante para nosotros, porque si nosotros nos damos cuenta de todo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros, y nosotros no poder perdonar a nuestra abuelita que porque no nos compró lo que queríamos, y le tenemos un rencor a cualquiera que sea la ofensa que otra persona nos haya hecho. Esa es la comparación. ¿Bien? ¿Se está entendiendo? Es una comparación que no está ni cerquitas al mismo nivel. Muy bien. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, le habla de la misma manera de como el hombre gobernante estaba hablando con el rey. De la misma manera, mas no quiso perdonarle, sino que le echó a la cárcel hasta que se pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho. Diga conmigo: se entristecieron mucho. O sea que aquí aprendemos algo, que la falta de perdón es una ofensa o es ofensiva para los demás creyentes. Escuché de un señor que le había perdonado a su esposa una traición. La señora se fue con otro hombre, pero luego regresa arrepentida, y el Señor la perdona, totalmente perdonada, como si nunca pasó, mijita. ¿Bien? Nomás para que entendamos. Pero luego pasa unos 2 años, ellos tenían un niño, un muchacho, que tenía aproximadamente 17 años de edad.
Pues el muchacho estaba ya graduándose de la high school, quién sabe qué fueron lo que estaba pasando en su vida, pero el muchacho se le ocurre sacarle $200 de la bolsa de la mamá. Bien, entonces el muchacho se va con sus amigos con esos $200, él va y se disfruta y todo. Llega a la casa, la mamá está bien brava. ¿Sabe? ¿Se entiende brava? ¿Enojada? Algo así. Entonces la mamá dice, pues me quitaste, me robaste, me hiciste esto y el otro. Entonces el muchacho, bien arrepentido, le dice, no nomás a su mamá, pero a su papá también, le dice, I'm sorry, perdóname, un americano, le dice, perdóname, I'm sorry, mira, yo te lo voy a pagar. Y el muchacho se buscó 2 trabajos, mientras que antes de entrar en la universidad, se encontró 2 trabajos, y le pagó a su mamá, le entregó $1,000, o sea que le pagó esos 200 que le había quitado, y le dio 5 veces más. Bien, entonces pues el muchacho era un muchacho pues joven y todo, pero trabajador, honrado. Nomás esa fue una falta que él hizo y reconoció y se arrepintió. Bueno, pues él resulta que él se paga todos sus estudios. Él solito se paga sus estudios, y 12 años después se gradúa de Stanford University como doctor. Y la señora no fue a la graduación de su muchacho porque no lo había perdonado. Se casó el muchacho 2 años después, y la señora no fue a la boda porque tenía rencor en contra de su hijo, que porque le había robado los $200. Esta era la más grande ofensa para el esposo, porque el esposo decía, yo te perdoné a ti la traición que me hiciste, y no puedes tú perdonar a nuestro hijo, nuestro propio hijo, por esos 200 que ya te los pagó y todo lo que ha hecho. ¿Cómo es posible? Entonces, el ofendido de todo este asunto, ¿quién era? El esposo. Se le hizo esto una piedra de tropiezo, se le hizo una ofensa para él. O sea, repito, la falta de perdón es ofensiva para los demás, específicamente creyentes. Pero sobre todo ofende a Dios, y Dios castiga severamente. Entonces, llamándole, versículo 32, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, o sea, está bravo, me rogaste, ¿que no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Ya está bravo, está enojado. Entonces, su señor, ¿cómo? Enojado, le entrega a los verdugos hasta que se pagase lo que le debía. Porque servimos, cuando dice su Señor, se refiere a la santidad, al Dios santo y justo. Porque Dios se enoja con el pecado, y del Señor es la venganza. Nos dice en su palabra que en Efesios 4:32, antes de ser benignos, benignos es amables, buenos de corazón. ¿Benignos con quién? Los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Porque de tal manera, ese superlativo de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su propio Hijo unigénito para morir por ti y por mí en esa cruz. Para que Dios nos perdonara a nosotros, le costó su Hijo, que cuesta mucho más que esa comparación de 600 millones. O sea, esto es para nosotros ver la grande misericordia de Dios. Y si Dios ha sido tan misericordioso, nos ha amado tanto, de tal manera que ha pagado ese precio por nosotros, por nuestra salvación, y para perdonarnos y limpiarnos de todo nuestro pecado y maldad. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Es una
comparación miserable. Colosenses 3:13 nos dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen todo lo que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a los demás. Hace muchos años escuché de la siguiente historia. Aquí fue en los años 50, aquí en Estados Unidos, que hubo un hombre que había sido sentenciado a una pena de muerte. Entonces resulta que este hombre criminal que había sido sentenciado a pena de muerte, pues él tenía un hermano, que este hermano era héroe de los Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial. Entonces este hermano, que era héroe en el militar de los Estados Unidos, era muy amigos del gobernador del estado donde se encontraba su hermano encarcelado. Entonces este hombre, el hermano, el héroe, va con el gobernador, habla con el gobernador, que son muy amigos, y el gobernador resulta, para no hacer la historia muy larga, el gobernador le da una carta de perdón al hermano para que se le llevase al criminal y para que fuese hecho libre. Porque eso suele hacer, sucedía mucho más antes. Hoy en día también sucede, pero más que nada el presidente es el que hace estos pardons, estos perdones, una vez al año. Entonces el héroe va con su hermano, el que está encarcelado, y va súper contento, va con esa carta que lo hacía libre a su hermano, y le dice a su hermano, pero va como escondiéndolo, está bien contento, ahorita que lo vea mi hermano, pues le voy a dar su carta y va a ser libre. Pero viene el hermano y le dice: mi brother, ¿cómo estás? Y que todo. No, pues mira, pues aquí estoy. Y entonces dice: oye, te tengo una pregunta. Si hoy pudieras salir de aquí, ¿qué es lo primero que harías? Y entonces el hermano dice: pues lo primero que haría es salirme de aquí. Al salirme de aquí es encontrarme a ese juez que me puso aquí en esta pena de muerte y asesinarlo. Y luego, 1 o 2 días después, voy a encontrar a esos 2 testigos que me pusieron aquí y también hacer lo mismo con ellos. Entonces, el hermano, cuando escuchó esto, salir del hermano criminal, ¿sabe lo que hizo? Se fue con la carta, triste, y el hermano se quedó en la cárcel. Si no perdonas, permaneces encarcelado. Si no perdonas, te estás dañando a ti mismo. Si no perdonamos las ofensas de los demás, nosotros mismos no seremos perdonados. Un amén. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Déjame, te voy a hacer unas preguntas muy sencillas, pero por favor denme su atención solamente un par de minutos más, menos de 2 minutos. Denme su atención, por favor. ¿Hay alguien que no te cae bien? No lo contesten, por favor. ¿Hay alguien que no te cae bien? ¿Hay alguien quien no te interesa verlo o verla? O sea, si lo ves muy bien, pues si lo ves, pues como lo haces así como whatever. O si no lo ves, pues hasta mejor. ¿Tienes algo en contra de alguien? ¿Hay alguien
quien no has podido perdonar. Ya sabemos la definición de lo que es el perdón. Ya sabemos cómo se aplica esta palabra en el Nuevo Testamento. Lo estudiamos la semana pasada. Ya sabemos qué quiere decir soltarlo, dejar, hacer nuestro orgullo a un lado, perdonar, soltar, dejar ir. También significa en 3 ocasiones no permitir. ¿Hay alguien quien no has podido perdonar? Muchas veces nuestros enemigos son los de nuestra propia casa. Es el libro de Marcos capítulo 10, si no me equivoco. ¿Hay alguien en tu familia el cual no has podido perdonar? O tal vez no tu familia directa, pero tal vez la familia de tu esposa o de tu esposo. ¿Hay alguien quien no has podido perdonar? Y cuando dices que has perdonado, ¿el perdón fue parcial? ¿O fue, bueno, te voy a perdonar en un futuro? ¿O fue, te voy a perdonar, pero primero tienes que hacer estas consecuencias? Qué bueno que hoy no vi personas con frenos y calvos y rapados y sin cejas, como la señora de la ilustración de la semana pasada. Los que no estuvieron la semana pasada pueden conseguir ese CD para saber de lo que estoy hablando. Pero muchas veces no perdonamos hasta que, o perdonamos condicionalmente. Las condiciones es como para que ojalá y haya una evidencia de arrepentimiento, y no necesariamente siempre tiene que haber consecuencias así. El que está arrepentido naturalmente produce frutos de arrepentimiento. Repito, hay alguien quien no has podido perdonar. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser el compañero del trabajo, hermano en la iglesia, o disque hermano en la iglesia, como lo quiera ver. Hay alguien quien no has podido perdonar. Con la autoridad de la palabra del Señor y con amor en Cristo, te digo lo siguiente: perdónalos o perdónala. Dios ha sido abundantemente misericordioso para con nosotros. Amén. No saben lo que están haciendo. Tal vez uno crea, no, sí sabe lo que está haciendo. No, es un ciego, está cegado por el pecado, está todavía bajo las tinieblas del enemigo. La venganza es del Señor. Pero nosotros queremos ser más y más como el Señor. Y para ser más y más como el Señor, debemos aprender a perdonar. Hay veces que uno no ha podido perdonar al Señor. ¿Por qué? Porque oró, pidió por la sanidad de alguien y no fue así. O porque sintió que el Señor debía haber protegido de tal cosa, no sé, y muchas veces siente uno ese rencor o amargura en contra del Señor. Pero déjame decirte lo siguiente: Él es Dios